esta ley de las proporciones definidas o constantes, ¿qué nos indica? ¿No? En un principio, ¿no? Enuncia esta ley que cuando dos o más elementos se combinan para formar un compuesto determinado, lo hacen siempre en la misma proporción de masa, ¿no? Y como pueden apreciar aquí, en la imagen que tenemos ahí, ¿no? Nos dice que un elemento A se une a un elemento B para formar un determinado compuesto. Me dice que esta masa que tiene el compuesto, el elemento A y esta masa que tiene el elemento B, ¿no? La relación entre esas dos masas que tiene A y B son constantes, ¿no? Como por ejemplo, lo vamos a hacer de manera práctica, como por ejemplo, si nosotros analizamos lo que es el agua, ¿no? Es la fórmula del agua. ¿Qué podemos determinar de aquí? Me dice que hay dos átomos de hidrógeno, ¿no? Eso me dice que hay dos átomos de hidrógeno. Y fíjense que tenemos un átomo de oxígeno, ¿verdad? Entonces me dice que además, si nosotros estamos hablando de leyes ponderables, siempre vamos a hablar de más. Entonces vamos a ir a ver cuánto en realidad son las masas que tiene cada uno de estos elementos. Si hay dos átomos de hidrógeno, yo sé que su masa del hidrógeno es 1 gramo, pero como yo tengo dos átomos, entonces me dice que aquí en realidad tengo 2 gramos de hidrógeno, ¿verdad? Eso me indica. Mientras que si sé que en un átomo de oxígeno hay 16 gramos de este mismo elemento. Entonces me dice aquí, chicos, que yo ya tengo una relación entre estas masas. Me dice que por cada 2 gramos de hidrógeno, yo necesito 16 gramos de oxígeno. ¿Sí? Entonces, esa es la relación. ¿Qué pasaría si yo lo duplico la cantidad de gramos de hidrógeno? Y al decir duplicar es el doble, entonces lo mismo voy a tener 4 gramos de hidrógeno, si lo duplicar. Entonces, para formar agua, yo ya no voy a necesitar 16, sino voy a necesitar también el doble, que sería 32, ¿no? Entonces, pero me dice que la relación que están guardando de masa a masa entre el hidrógeno y el oxígeno siempre va a ser así, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo disminuyo incluso, saco mitad, ¿no? A 1 gramo y digo que 1 gramo de hidrógeno, esa es la mitad de 2 gramos, ¿verdad? 1 gramo de hidrógeno va a necesitar de ¿cuántos gramos de oxígeno? Entonces también a los gramos de oxígeno lo debo quitar la mitad, que sería 8 gramos. Entonces, ahí yo ya tengo, ¿no? La relación masa-masa. Justamente esta relación que tenemos entre las masas me dice que por cada gramo de hidrógeno yo necesito 8 gramos de oxígeno para formar lo que es el agua. ¿Ya? Justamente a eso se define esta ley, ¿verdad? Esa relación de masa siempre va a ser constante para poder formar agua. Yo no puedo colocar, digamos, 1 gramo de hidrógeno y colocar 10 gramos de oxígeno. Ahí no, obviamente voy a formar agua, pero voy a tener seguramente de sobra oxígeno, ¿no? Estas relaciones de masas tienen que ser determinadas, ¿no? Bien definidas, como dice su nombre, ¿no? Y no tiene que sobrar, no tiene que faltar nada, ¿no? Y si nosotros los relacionamos con algo de nuestro entorno, chicos, todo esto, seguramente muchas veces, ¿no? Aunque sean varones y demás, alguna vez siempre han debido ver una receta de cocina, ¿verdad? Entonces, para hacer cualquier receta de cocina, ¿no? Les dan sus ingredientes y demás y les dicen, ¿no? Para 4 personas, ejemplo, ¿verdad? Para 4 personas. Pero ¿qué pasa si, digamos, quieren hacer para 10 personas? Entonces tienen que hacer cálculos.
Y justamente esos cálculos va en proporción a esos, para esas 4 personas les han dado una cantidad de ingredientes, ¿verdad? Entonces tienen que ir viendo y haciendo cálculos justamente como los que nosotros vamos a ir haciendo, ¿ya? ¿Para qué? Para que salga tal y cual la receta indicaba, para 4 personas, pero ahora esta vez para 10. No es una relación más o menos que se podría hacer en cuanto a algo que nosotros vemos dentro de nuestro entorno, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo teóricamente, chicos, esta ley, ¿no? La ley de las proporciones definidas o constantes, ¿no? Que la ha enunciado Peirce, ¿no? Entonces, y para que entiendan mejor, entonces, chicos, nosotros vamos a ir viendo algunos ejemplos, ¿no? De cómo realizar eso. Vean, ahí tenemos el primer ejemplo. Ya me dice, ¿qué masa de oxígeno debe combinarse con 3,5 gramos de hidrógeno? Entonces, si nos fijamos, nosotros lo primero que vamos a ir a hacer es darnos tal vez nuestros datos. Aquí colocar datos. De esa manera, datos. Y vamos a ir viendo qué datos nos dan, qué datos nos pide. ¿Qué nos está pidiendo ayer? Me está pidiendo que yo encuentre la masa de ¿qué? Del oxígeno. Entonces, para nosotros, ese va a ser nuestra incógnita, hallar la masa de oxígeno. Además, ¿qué dato me está dando? Me está dando una masa de hidrógeno, ¿no? Entonces lo anoto, masa de hidrógeno es igual ¿a qué? A 3,5 gramos. Listo. Eso es lo único que me da, ¿verdad? Además, no debemos recordar que cuando nosotros unimos oxígeno a lo que es hidrógeno, ¿no? En su mayoría, lo que vamos a formar siempre va a ser es el agua. Es decir, entonces nosotros debemos tener en cuenta con qué compuestos vamos a ir trabajando, con qué sustancia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace primeramente? Una vez que yo ya tengo la fórmula de mi compuesto, lo voy a colocar aquí. Estamos trabajando con el agua porque hemos hecho el ejemplo hace rato con eso, ¿ya? Ahí tengo entonces la fórmula del agua. ¿Qué es lo que debo sacar? Voy a sacar las masas de cada uno de esos dos elementos que tenemos, como hace rato le hacíamos, ¿verdad? Decíamos que el peso atómico del hidrógeno es de 1 gramo, ¿verdad? Pero aquí vean que yo tengo 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, en realidad, lo voy a multiplicar ese peso con esa cantidad de átomos, que es 2. Entonces, voy a tener esta cantidad. Me dice que yo tengo 2 gramos de hidrógeno, ¿sí? Esa cantidad, entonces, yo tengo ahí de esa masa de hidrógeno tengo en ese compuesto. Ahora voy a sacar la masa del oxígeno. ¿Cuál es el peso atómico del oxígeno? Sabemos que es 16 gramos. Y nos fijamos cuántos átomos hay. Solamente hay 1, ¿no? Entonces lo multiplico 16 por 1, me va a dar lo mismo que sería 16. Entonces aquí coloco 16 gramos de oxígeno. Eso es lo que hace rato les explicaba, ¿verdad? Me indica entonces que ya hemos encontrado la relación de masas de los elementos presentes en este compuesto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a utilizar regla de 3 simple, pero para utilizar regla de 3 simple me dice que a estos dos datos que yo ya tengo ahí, en el centro, lo voy a colocar abajo, los datos que yo tengo aquí, estos datos, ¿ya? Y me dice, ¿cuál es el dato que yo tengo? Me dice que el dato que yo tengo es gramos de hidrógeno. Entonces, ese dato lo voy a colocar en la columna donde están los gramos de hidrógeno, que sería aquí.
¿verdad? Gramos de hidrógeno en esa columna. ¿No? En la misma columna donde están los gramos de hidrógeno. Entonces, ese dato lo voy a ir colocando ahí. ¿Qué sería? 3, perdón, con otro color lo voy a hacer. 3,5 gramos de hidrógeno. ¿Y qué es lo que yo quiero hallar? Me dice que es la masa del oxígeno, ¿verdad? Entonces aquí mi incógnita es justamente la masa de oxígeno, ¿no? Al lado donde está el oxígeno, ¿no? En la misma columna. Listo. Aquí con estos datos que yo ya tengo, voy a aplicar lo que es regla de 3 simple. Y no sé si en matemáticas ya han llevado estos regla de 3 simple, ¿verdad? En cursos inferiores. Me dice que la regla de 3 simple consiste en esto, chicos. Atienden. Yo voy a ir a multiplicar los dos datos que se encuentran en forma cruzada. Es estos dos. Esos dos datos me indica que se multiplican. ¿Ya? Esos datos se multiplican. Y el dato que me ha quedado suelto, este dato que está suelto, ¿verdad? Porque el otro es la incógnita. Ese dato que me ha quedado suelto me dice que es con el cual nosotros vamos a ir a dividir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo queda una ecuación? ¿No? De eso nosotros lo formamos una ecuación. De esta manera, me dice que x es igual, y ahí hago una ecuación. ¿Qué es lo que tiene que ir arriba? La multiplicación que nosotros hemos formado con la regla de 3 simple, que sería 3,5 gramos de hidrógeno multiplicado, ¿por qué? Por 16 gramos de oxígeno. Y lo vamos a ir a dividir, decíamos, por lo que nos ha quedado, que sería esto, ¿no? Entonces abajo colocamos 2 gramos de hidrógeno. Listo. Entonces vean que ya he hecho esa ecuación. De esa ecuación voy a ir viendo qué, perdón, qué unidades yo puedo ir a simplificar. Y puedo ir a simplificar, fíjense, gramos de hidrógeno con gramos de hidrógeno, que son iguales. Lo simplifico. ¿Qué me va a quedar? Como unidades, gramos de oxígeno. Y justamente eso es lo que estábamos buscando, ¿verdad? Entonces, hacemos el resultado, hacemos las operaciones, ¿no? Entonces decimos 3,5 multiplicado por 16 y dividido entre 2 nos va a dar un total de 28. ¿No? Entonces coloco ese resultado. 28 y coloco la unidad que sería gramos de oxígeno. Y ya tendríamos nuestro resultado, ¿no? Entonces ya hemos hallado lo que nos pedía, que era la masa de oxígeno, ¿no? Entonces de esa manera hemos encontrado. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿No? Si bien en un inicio decíamos que con 2 gramos de hidrógeno y 16 gramos de oxígeno íbamos a formar agua, para formar ese compuesto que es el agua con 3,5 gramos, ¿qué cantidad de gramos de oxígeno no estaba? Eso es lo que me pidió ayer y justamente ya hemos hallado, ¿no? Que es esa la cantidad que necesitamos para que con esos 3,5 gramos de hidrógeno formen lo que es el agua, ¿no? Entonces ven que el procedimiento no es tan complicado, es una regla de 3 simple, como su nombre indica, es muy simple, muy sencilla de realizarla. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿No hay dudas, chicos? ¿Se entiende? No, no hay dudas.
Ya, bueno, entonces a ver, hagamos a ver otros ejemplitos. Pasemos al ejemplo 2, ¿no? Aquí, ¿qué nos dice el problema? Leamos. Nos indica, reaccionan cromo y oxígeno para formar el óxido crómico, me indica. ¿Qué masa de cromo se necesita para combinar con 120 gramos de oxígeno? Entonces, fíjense que de igual manera nosotros aquí nos vamos a dar nuestros datos. ¿Ya? ¿Qué dato me está dando? Analicemos, ¿no? Aquí me está dando un dato que son 120 gramos de oxígeno. Entonces me está dando lo que es masa de, masa de oxígeno. La masa de oxígeno es igual a 120 gramos. Y me está pidiendo hallar ¿qué? La masa de cromo, ¿no? Entonces, eso me está pidiendo que yo encuentre. Entonces, en mis datos coloco masa de cromo es igual y esa es nuestra incógnita, ¿no? Eso es lo que debemos hallar. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que debemos hacer es tener nuestra fórmula. ¿Fórmula de quién? ¿De qué compuesto? Aquí nos dice del óxido crómico. Entonces realizamos la fórmula del óxido crómico. Listo. Ahí tenemos entonces la fórmula del óxido crómico. A partir de ahí entonces debemos ir a sacar las masas de cada uno de los dos elementos para ver cuál es la relación en cuanto a masas del cromo con el oxígeno en este compuesto, ¿verdad? Y eso lo hacemos con ayuda de nuestra tabla periódica. Empecemos por el cromo. A ver, para hacerlo un poco, para que me entiendan más y no hacerlo directo, es lo que hacíamos anteriormente. Entonces yo voy a sacar primeramente la masa del cromo y yo también luego voy a sacar la masa del oxígeno, ¿ya? Para que me entiendan de mejor manera de dónde estoy obteniendo. Empecemos por el cromo, decimos. Nos fijamos cuál es el peso atómico del cromo en nuestras tablas y nos dice que es 52 gramos, ¿no? Esa cantidad, perdón, ese peso que tiene el cromo, yo lo voy a multiplicar por la cantidad de átomos que hay en el cromo dentro de la sustancia. Y si se fijan, hay un 2, ¿verdad? Como subíndice. Entonces lo debo ir a multiplicar por eso, por 2. Me dice que hay 2 átomos. Entonces aquí yo ya tengo un resultado. 52 por 2 me va a dar 104 gramos. Lo mismo voy a hacer ahora con el oxígeno. Peso atómico del oxígeno me dice que es 16 gramos. Yo lo voy a ir a multiplicar por la cantidad de átomos de oxígeno que hay en nuestro compuesto. Y fíjense que hay 3. Entonces lo multiplico por 3. Hago la multiplicación respectiva, ¿no? 16 por 3 me da un total de 48 gramos, ¿no? Yo ya no necesito sumar, solo necesitaba las masas de esos dos compuestos, dos elementos, perdón, los cuales ahora los voy a colocar debajo de la fórmula, ¿no? Ya hemos hallado, chicos, entonces las masas del cromo y el oxígeno dentro de eso, de ese compuesto. Entonces lo colocamos debajo. No, me dice que yo tengo 104 gramos de cromo y me dice que tengo 48 gramos de oxígeno. Entonces, esa es la relación de masa del cromo y el oxígeno en ese compuesto. ¿Qué más tengo que hacer?
para trabajar con la regla de 3 simple, abajo voy a ir a colocar los datos que tenemos. ¿De quién me ha dado dato? Masa del oxígeno me han dado, ¿verdad? Entonces fíjense que voy a colocar esos 120 gramos de oxígeno en el lado o en la columna donde está el oxígeno, que sería en el lado derecho. Entonces aquí voy a colocar 120 gramos de oxígeno. ¿Y qué me está pidiendo hallar? Es la masa de cromo. Entonces al lado del cromo, en la columna del cromo, coloco mi incógnita, X. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Aplico regla de 3 simple, donde me indica que los dos datos que se encuentran en forma cruzada, de esta manera, se deben ir a multiplicar. Mientras que el dato que me ha quedado suelto, que sería ese, yo lo voy a ir a dividir en ecuación. ¿No? Va a ir a dividir a la multiplicación antes mencionada. Entonces, ¿cómo va a quedar mi ecuación? Queda de la siguiente manera. X es igual a ¿qué? Arriba vamos a colocar la multiplicación, que sería 104 gramos de cromo multiplicado por 120 gramos de oxígeno. Listo. Abajo voy a ir a colocar lo que teníamos que ir a dividir, que son los 48 gramos de oxígeno. Listo, ya hemos hecho nuestra ecuación. Una vez entonces que ya tenemos nuestra ecuación, nosotros podemos ir a simplificar las unidades que se pueden simplificar, que se repiten. Fíjense, gramos de oxígeno arriba y gramos de oxígeno abajo. Yo los puedo ir a simplificar. ¿Qué me va a quedar? ¿Qué unidad? Me va a quedar gramos de cromo. Entonces está bien, porque es lo que me pide, ¿verdad? La masa de cromo. Lo único que hago aquí es operaciones matemáticas. Entonces digo 104 por 120 dividido entre 48. Y me va a dar un total. No sé si a ustedes les sale lo mismo. X me dice que es igual entonces a 260 gramos de cromo. Listo, entonces vean que ahí nosotros hemos obtenido nuestros gramos de cromo, ¿no? La masa de cromo que necesitábamos, ¿no? Que nos pedía el problema. ¿Se entiende, chicos? ¿Hay alguna duda con respecto al ejercicio? Bueno, chicos, no hay dudas para eso. Entonces, continuamos y sigamos haciendo algunos ejemplitos, ¿no? Hasta que lo vamos a ir viendo un poquito más complejito. No tan complejo, pero tal vez con muchos más elementos. Ahí tenemos, chicos, el ejemplo 3, ¿no? Nos dice que se hace reaccionar hidrógeno, azufre y oxígeno para formar lo que es el ácido sulfúrico. Luego nos pregunta, ¿qué masa de hidrógeno y oxígeno se necesita para combinar con 96 gramos de azufre? Aquí, chicos, lo primero que vamos a hacer es darnos nuestros datos, ¿verdad? Entonces aquí escribimos datos. Y vamos a ir viendo qué datos nos da. El único dato que nos está dando aquí es este, que sería la masa de azufre. Entonces aquí coloco masa de azufre es igual a ¿qué? A 96 gramos.
¿Qué me está pidiendo que encuentre o que halle? Entonces, fíjense, me está pidiendo qué masa de hidrógeno y oxígeno se necesitan, me está diciendo, ¿verdad? Entonces, me está pidiendo que halle la masa de hidrógeno y también que encuentre la masa de oxígeno. Esas dos incógnitas yo tengo, ¿no? En los anteriores ejemplos veíamos que solamente teníamos una incógnita, ¿verdad? Y que las resolvíamos por lo que era una regla de tres simple. No se asusten, chicos, al ver que hay dos. Lo único que vamos a tener que hacer aquí es dos reglas de tres simples, ¿verdad? Es decir, vamos a hacer, en vez de un procedimiento, como lo hacíamos hace rato, vamos a hacer dos procedimientos, ¿ya? ¿Y por dónde vamos a empezar? Primeramente debemos empezar colocando o sacando las masas de nuestro compuesto o de nuestra sustancia. Entonces, para eso, coloco aquí, nuevamente voy a colocar lo que es su fórmula. ¿Ya? Entonces debo hallar, primeramente, ahora fíjense, como tengo este dato del azufre, entonces yo voy a ir a trabajar el azufre con el hidrógeno en primera instancia y luego voy a ir a trabajar el azufre con el oxígeno, puesto que del azufre ya tengo un dato, ¿verdad? Entonces voy a ir a trabajar de esa manera. Entonces, primeramente lo voy a hacer para el hidrógeno, ¿no? Y lo voy a hacer a este lado. Entonces, para hidrógeno, ¿qué será? ¿O cómo será? Entonces, como he dicho, voy a trabajar hidrógeno con azufre. Saco las masas que tiene el hidrógeno y el azufre en nuestro compuesto. Peso atómico del hidrógeno. Ahora lo vamos a hacer directamente, ya chicos, no como hacer el dato de cada uno, porque no nos va a alcanzar el espacio, ya que tenemos que hacer dos procedimientos. Ya peso atómico del hidrógeno me dice que es 1 gramo, pero fíjense que en nuestra fórmula hay 2 átomos de hidrógeno, entonces lo multiplico por 2 el peso del hidrógeno. 1 por 2 me va a dar 2, ¿verdad? Entonces me dice que yo tengo 2 gramos de hidrógeno en la fórmula. Con ese guión paso ahora a sacar del azufre. Entonces, si nos fijamos en la tabla periódica, el peso atómico del azufre nos indica que es 32 gramos. Y como aquí hay un solo átomo de azufre, entonces queda así. Lo multiplico también por 1, que me va a dar lo mismo. Que sería entonces 32 gramos de azufre. Listo, ¿no? Entonces ya hemos sacado la relación de masa que tiene el hidrógeno con el azufre dentro de ese compuesto. A partir de ahí, abajo yo lo voy a ir a trabajar o voy a ir a colocar los datos que tenemos. ¿Qué dato tengo? Los 96 gramos de azufre. Coloco en la misma columna donde está el azufre, que es en el lado derecho. 96 gramos de azufre. Y como quiero encontrar este primer dato, que es la masa de hidrógeno, ¿no? Donde está el hidrógeno en la columna, para nosotros va a ser X, ¿no? Nuestra incógnita. Aplicamos regla de tres simple. Nuevamente reitero en qué consiste la regla de tres simple. Nosotros debemos multiplicar los dos datos que se encuentran así en forma cruzada. Mientras que el dato que me ha quedado suelto, o se ha quedado solo, yo lo voy a ir, perdón, yo lo voy a ir a multiplicar, a dividir, ¿no? Entonces esto va a ir a dividir y esos dos que estaban en forma cruzada se van a multiplicar. Entonces mi ecuación va a quedar de esta manera. X es igual a ¿qué? Arriba hacemos la multiplicación, que sería 2 gramos de hidrógeno multiplicado por los 96 gramos de
azufre. Abajo coloco por lo que tenemos que dividir, que serían los 32 gramos de azufre. Listo. Ya hecho la ecuación, veo qué unidades yo puedo simplificar, ¿no? Y puedo simplificar gramos de azufre con gramos de azufre. ¿Y qué me va a quedar como unidad? Gramos de hidrógeno. Entonces, lo único que me faltaría para obtener el primer resultado es hacer operaciones matemáticas. 2 por 96 dividido entre 32. Y me sale un total de 6, ¿pero qué? 6 gramos de hidrógeno. ¿No? Entonces, fíjense que ya he obtenido la primera incógnita que me pedía, que era la masa de hidrógeno. ¿Se entiende? Ahora, ese mismo procedimiento voy a hacer para el oxígeno, ¿no? Necesito del oxígeno. Entonces digo, para oxígeno debemos hacer el mismo procedimiento, pero esta vez con oxígeno. ¿Con quién voy a trabajar? El azufre con el oxígeno esta vez. Entonces saco el peso atómico del azufre. El peso atómico del azufre es 32 gramos, decíamos. Y como hay un solo átomo, entonces se queda así como 32 gramos de azufre. Ahora sacamos la masa del oxígeno. ¿Cuál es el peso atómico del oxígeno? Sabemos que es 16, pero fíjense, ¿no? Son 16 gramos, pero fíjense que hay 4 átomos de oxígeno en nuestra fórmula, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a multiplicar por esos 4. 16 por 4 me va a dar un total de 64 gramos de oxígeno. Listo. Ahí entonces ya tengo la relación de masa que tiene el azufre con el oxígeno dentro de ese compuesto. ¿Qué me faltará? Abajo voy a ir a colocar el dato que yo tengo, ¿no? Que nos han dado en el problema, ¿no? Aquí estos datos que me han dado ahí. ¿Qué dato tengo? Esos 96 gramos de azufre. Esos 96 gramos de azufre lo voy a colocar en la columna donde está el azufre, que en esta ocasión está en el lado izquierdo. Entonces digo 96 gramos de azufre. Y obviamente nos está pidiendo que hallemos ahora la masa de oxígeno. Entonces aquí yo voy a colocar donde el lado del oxígeno nuestra incógnita, ¿no? Una X. Ahora sí podemos aplicar regla de 3 simple. Reitero nuevamente. ¿En qué consiste la regla de 3 simple? Aquellos dos datos que nosotros tenemos en forma cruzada que se encuentran, nosotros lo debemos ir a multiplicar, ¿ya? Mientras que el dato que ha quedado suelto, ese, nosotros lo vamos a ir a dividir a toda esa multiplicación que realizamos. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? Entonces decimos X es igual a ¿qué? Arriba hacemos la multiplicación, que en este caso sería 96 gramos de azufre por 64 gramos de oxígeno. Todo eso dividido entre 32 gramos de azufre. Listo. Una vez que yo ya tengo la ecuación, me fijo qué unidades puedo simplificar. Fíjense que yo voy a simplificar gramos de azufre con gramos de azufre. ¿Y qué dato o qué unidad me va a quedar? Serán gramos de oxígeno, que es lo que necesito hallar, ¿verdad? Entonces aquí coloco X es igual. Y ahora solamente me queda hacer operaciones matemáticas. 96 por 64 dividido entre 32.
y me va a dar un total de 192 gramos de oxígeno. ¿Listo? Y ese sería entonces, chicos, ¿no? Nuestra segunda incógnita encontrada. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda? Fíjense que ahora nosotros hemos hecho dos procedimientos, ¿no? Porque nos pedía dos masas, ¿verdad? ¿No? De esa manera, entonces podemos hallar también de esa manera, ¿no? Entonces, justamente esas dos masas que hemos hallado nos indica que con los 96 gramos de azufre nos van a poder formar lo que es el ácido sulfúrico. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿O está todo claro? ¿Qué ha pasado? Están muy callados. A ver. Hagamos entonces, chicos. Sigamos haciendo. Hoy día yo creo que vamos a terminar con... no hay tanto problema con esta ley, ¿no? Ya mañana entonces estuviéramos viendo otra ley. ¿Sí? Bueno. Ven, chicos, aquí vamos a leer el otro ejemplo que nosotros tenemos, ¿no? Donde nos indica. Se hace reaccionar hidrógeno, nitrógeno y oxígeno para formar ácido nitroso. Luego me dice, ¿qué masa de hidrógeno y nitrógeno se necesita para combinar con 172 gramos de oxígeno? Entonces, de igual manera, chicos, lo primero que debemos hacer es darnos nuestros datos. Es bueno tener nuestros datos porque de esa manera lo mantenemos ordenado, ¿no? Nuestro ejercicio, qué datos nos están dando, qué debemos hacer, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos es ver con qué datos contamos. Y vean que este dato me están dando, que sería la masa de oxígeno. Entonces, aquí en datos coloco masa de oxígeno es igual a ¿qué? A 172 gramos. ¿No? Ya no hay necesidad de colocar de oxígeno porque obviamente como dato esta masa de oxígeno. Luego vayamos a ver qué nos pide el problema. Aquí me está diciendo qué masa de hidrógeno y nitrógeno se necesita, ¿no? Entonces me está pidiendo que haya esa masa de esos dos elementos, ¿no? Entonces voy a hacer eso. Masa de hidrógeno va a ser una incógnita, la primera. Y luego tengo masa de nitrógeno. Entonces, nuestra segunda incógnita. Entonces, fíjense que vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho hace rato para el ácido sulfúrico. Esta vez ahora vamos a trabajar con otro compuesto, que es el ácido nitroso. Colocamos la fórmula del ácido nitroso. ¿No? De esa manera. ¿Qué es lo que vamos a ir a ver? Fíjense que ahora yo tengo como dato esto, ¿verdad? Que es del oxígeno. Entonces yo voy a ir a trabajar con el oxígeno con el hidrógeno y el oxígeno con el nitrógeno, ¿no? De esa manera. Entonces voy a ir a sacar primeramente las relaciones de masa que tiene el oxígeno con cada uno de esos elementos. Empecemos entonces para el primero. De aquí podemos colocar para hidrógeno. ¿Ya? Entonces vamos a hacer primeramente para hidrógeno. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Además esto lo voy a
para que no confundirlos, lo voy a hacer así, ¿ya, chicos? Listo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Voy a sacar la masa del hidrógeno y del oxígeno. ¿Ya? ¿De dónde? Del compuesto que nosotros tenemos ahí. Empecemos por el hidrógeno. Peso atómico del hidrógeno me dice que es 1 gramo. Y como yo solamente tengo un átomo, entonces lo multiplico 1 por 1 y me va a dar lo mismo, 1 gramo, ¿verdad? Entonces digo que tengo 1 gramo de hidrógeno. Ahora hago lo propio para el oxígeno. Peso atómico del oxígeno, sabemos muy bien que el peso atómico del oxígeno es 16 gramos. Pero fíjense en nuestro compuesto, en la fórmula, nos dice que hay 2 átomos de oxígeno. Entonces yo lo multiplico, ¿no? El peso que tiene el oxígeno por ese 2. 16 por 2 me va a dar un total de 32 gramos de oxígeno. Listo. Ahora, para poder realizar regla de 3 simple, me falta un dato, ¿verdad? Y una incógnita. Lo voy a hacer abajo. El dato que yo tengo aquí, donde donde no hemos colocado nuestros datos, lo voy a ir a colocar donde corresponde. ¿Qué dato tengo? 172 gramos de oxígeno. Entonces, vean a qué lado voy a colocar. ¿Al lado izquierdo o derecho? Va a ser al derecho. ¿Por qué? Porque en el lado derecho está el oxígeno, ¿no? En la misma columna de ver. Entonces, aquí coloco 172 gramos de oxígeno. Y aquí en el lado izquierdo, obviamente, donde está gramos de hidrógeno, va a ser mi incógnita porque necesito hallar, ¿verdad? Masa de hidrógeno. Listo, ya tengo todo eso. Ya aplicamos regla de 3 simple. Reitero nuevamente. ¿En qué consiste la regla de 3 simple? Yo los 2 datos que encuentro en forma cruzada, como estos, los debo ir a multiplicar. Mientras que el dato que me ha quedado suelto, ¿no? Lo tengo que ir a dividir. Entonces, eso es lo que debo hacer. ¿Cómo me queda la ecuación? X es igual a ¿qué? Arriba voy a realizar la multiplicación, que sería 1 gramo de hidrógeno multiplicado por 172 gramos de oxígeno. Listo. Y abajo hago o coloco el dato que va a ir a dividir, que sería 32 gramos de oxígeno. Listo. Una vez que yo ya tengo eso, me fijo qué unidades yo puedo ir a simplificar. Fíjense que yo voy a simplificar gramos de oxígeno con gramos de oxígeno. ¿Y qué dato me va a quedar? Gramos de hidrógeno. ¿Qué unidad? Perdón, ¿no? Entonces la unidad que me va a quedar es gramos de hidrógeno. Y lo único entonces que debo realizar son operaciones matemáticas con las cantidades que tengo, ¿no? Entonces multiplico 1 por 172 dividido entre 32. Y me va a salir un total de 5, con 2 decimales vamos a trabajar ya, chicos. 5,38 gramos de ¿qué? De hidrógeno, ¿no? Entonces, fíjense, hemos hallado la primera incógnita que nos pedían, que es la masa de hidrógeno. Pasamos al lado derecho y me dice que ahora vamos a trabajar ¿para quién? Para el nitrógeno. ¿No? Para el nitrógeno. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero esta vez ahora con el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, vemos cuál es el peso atómico del nitrógeno en nuestras tablas. Y me dice que el peso atómico del nitrógeno es de 14 gramos. Y como hay un solo átomo de nitrógeno en nuestra fórmula, entonces lo mantenemos así, ¿verdad? Entonces será
14 gramos de nitrógeno. Ahora saco del oxígeno. Peso atómico del oxígeno sabemos que es 16 gramos, pero como aquí hay 2 átomos de oxígeno, lo multiplico por 2. 16 por 2 me va a dar 32 gramos de oxígeno. Listo. Abajo voy a colocar los otros datos que justamente tenemos ahí donde hemos colocado nuestros datos. ¿Qué dato tengo? 172 gramos de oxígeno. ¿Dónde voy a ir a colocar? En la columna donde está el oxígeno, que sería en el lado derecho. Será 172 gramos de oxígeno. Y aquí en el lado izquierdo es nuestra incógnita, donde está gramos de nitrógeno, ¿verdad? Nos pide ya el gramos o masa de nitrógeno. Entonces vamos bien. Ahora sí que ya tenemos esos datos, vamos a aplicar regla de 3 simple. Estos dos que se encuentran en forma cruzada, yo los debo ir a multiplicar. Mientras que el otro dato que queda suelto, yo lo debo ir a dividir, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Y en la ecuación seguramente me va a quedar de esta manera. X es igual a ¿qué? Arriba hacemos la multiplicación. 14 gramos de nitrógeno multiplicado por 172 gramos de oxígeno. Todo eso dividido entre ¿qué? Entre 32 gramos de oxígeno. Ahora voy a ver qué unidades yo puedo simplificar de esa ecuación. Vean que yo voy a simplificar gramos de oxígeno con gramos de oxígeno. Y me va a quedar gramos de nitrógeno como unidad. Entonces vamos bien. Lo único que nos faltaría es hacer las operaciones matemáticas, ¿no? De esas cantidades. 14 por 172 dividido entre 32. Y me va a salir un total de 75,25 gramos de nitrógeno. Entonces vemos ahí que ya tenemos la cantidad de nitrógenos que nos pedía, ¿no? Hallar la masa de nitrógeno. Y listo, ya tenemos las dos masas que nos pedían resueltas. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No hay dudas, chicos? A ver, como no hay dudas, supongo que se ha entendido. Este va para ustedes. A ver, entonces vayan resolviendo y en el chat me pone entonces el resultado, ¿no? Para ir verificando luego se ha salido bien. A ver, como ayudita se los va a colocar datos. Fíjense que me está dando la masa del calcio. En este caso es 105 gramos. Y me está pidiendo que encuentre la masa de cloro. Y me está pidiendo que encuentre la masa de oxígeno.
Entonces, esa sería mi otra incógnita. Y obviamente debemos trabajar con esta fórmula. A ver, vayan realizando, chicos, y me escriben los resultados o me dictan también, así, por voz, ¿verdad? ¿No? Seguramente aquí va a ser para cloro. Y este otro lado va a ser para oxígeno. Tal vez algunos no tienen los datos de los pesos, ¿verdad? Tal vez no tienen tabla, pero ya todos deberían tener a esta altura, ¿verdad? ¿No? El calcio como peso atómico, chicos, en la tabla lo que está es 40 gramos. El cloro, 35 gramos. Y obviamente el oxígeno, ya saben que tiene 16 gramos. ¿No? Esos son los pesos. A ver, alguien que ya haya sacado. ¿Alguien ya ha hecho, chicos? A ver, ¿cuántos están? Están 7. A ver, a los dos primeros, sobre 10 puntos, chicos. A los dos primeros que me den la respuesta correcta, pero no. Chicos, nada. 2 minutos más y yo los resuelvo.
Nadie, chicos. De uno por lo menos lo han hecho. Alguien que ha hecho de uno. Ya, a ver. Bueno, chicos. A ver, atiende. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Con el problema que nos ha dado, no nos estaba dando esta masa de calcio y nos está pidiendo que hallemos la masa de cloro y la masa de oxígeno, ¿no? Dentro de lo que es este compuesto, ¿no? Que es el clorato de calcio. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a trabajar con el calcio, justamente con el cloro y con el oxígeno, pero el calcio va a trabajar con ambos. Entonces, de esta fórmula que tenemos, aquí, debemos sacar la masa del calcio y del cloro, primeramente. Dijimos que el peso atómico del calcio es 40 gramos. Como en nuestro compuesto hay un solo átomo de calcio, entonces se queda con esos 40 gramos. Entonces decimos 40 gramos de calcio y luego sacamos el cloro. Vean que el peso atómico del cloro es 35 gramos, pero nos fijamos que este 2 que nosotros tenemos aquí, chicos, afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, si yo multiplico 2 por el 1, entonces me va a dar 2 átomos de cloro. Entonces lo multiplico por esa cantidad del peso. 2 por 35 me va a dar 70 gramos de cloro. Listo. A partir de ahí abajo voy a ir a colocar el dato que nos han dado en el problema, que ahí tengo anotado, que es 105 gramos de calcio. Lo debo colocar en la misma columna donde está el calcio, que sería 105 gramos de calcio. Y obviamente aquí en el otro lado coloco X porque es lo que necesito hallar, gramos de calcio. Necesito hallar la masa de cloro, ¿verdad? Que serían los gramos de cloro. Aplico regla de 3 simple. Ya dijimos que estos dos que se hallan en forma cruzada son los que nosotros debemos multiplicar. Y este que se encuentra solo va a irse a dividir, ¿no? Entonces nuestra ecuación quedará de esta forma. X es igual a ¿qué? Arriba colocamos la multiplicación, que será 105 gramos de calcio multiplicado por 70 gramos de cloro. Todo eso dividido entre 40 gramos de calcio. Simplifico, fíjense, unidades. Gramos de calcio con gramos de calcio. Y me va a quedar gramos de cloro, que es lo que necesito allá. Entonces, hago solamente operaciones matemáticas, ¿no? Donde digo 105 multiplicado por 70 dividido entre 40. Y me sale un total de 183,75 gramos de ¿qué? De cloro. Y he hallado entonces la masa del cloro que me pedía. Entonces esto ya hemos hallado. Ahora para el oxígeno hacemos el mismo procedimiento. Saco el peso del calcio con el oxígeno. Sabemos que del calcio es 40 gramos, ¿no? Ya hemos hecho 40 gramos de calcio. Ahora nos faltaría del oxígeno.
Peso atómico del oxígeno sabemos que es 16 gramos, como se los he colocado aquí. Pero nos fijamos qué cantidad de oxígenos hay en nuestra fórmula. Ya dijimos que es de 2, como subíndice de fuera del paréntesis multiplica lo que está dentro del paréntesis. Yo multiplico 2 por 3, 6. Me va a dar entonces 6 átomos de oxígeno. Esos 6 lo multiplico por su peso, que es 16. 6 por 16 me va a dar un total de 96 gramos de oxígeno. Listo, ya tengo la relación de masas entre esos dos elementos. Abajo coloco el dato que tenemos, ¿no? Que tenemos anotado ahí, que son los 105 gramos de calcio. ¿Dónde anoto? En la columna donde está el calcio. Entonces digo 105 gramos de calcio. Y en este otro lado, donde está gramos de oxígeno, coloco X, que sería nuestra incógnita, ¿no? La masa de oxígeno. Aplicamos regla de 3 simple. Estos dos que se hallan en forma cruzada, los vamos a ir a multiplicar. Mientras que este que está solo, lo vamos a ir a dividir en nuestra ecuación. Y nuestra ecuación nos queda de la siguiente manera. Arriba colocamos la multiplicación. Sería 105 gramos de calcio multiplicado por los 96 gramos de oxígeno. Todo eso dividido entre 40 gramos de calcio. Ahora veo qué unidades yo puedo simplificar. Gramos de calcio con gramos de calcio. ¿Qué unidad me queda? Gramos de oxígeno. Y eso es justamente lo que debemos hallar. Lo único que nos restaría es multiplicar, ¿no? 105 por 96 dividido entre 40. Y nos sale un total de 252 gramos de oxígeno. Y ya hemos hallado entonces nuestra segunda incógnita, chicos. Vean que eso tenían que hacer. ¿Alguna duda o pregunta, chicos?